Buenos días, mis hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque estamos vivos. Amén. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante en toda vida de cristiano. ¿Por qué? Hace un par de días compartimos la palabra acerca de invocar, que si era bueno invocar la sangre de Cristo, y desde luego que bíblicamente no es lo correcto. A la hora de orar no es invocar la sangre de Cristo. Aprendimos esa parte. Aprendimos que teníamos que pedirlo en el nombre de Jesús, que esa es la enseñanza que nos ha dejado en la Biblia. Amén. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, pedirlo en el nombre de Jesús. Segundo, quedamos que íbamos a tratar el tema de la armadura de Dios. Y precisamente el día de hoy lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar en 2 sesiones, porque es muy completo y quiero que quede muy bien entendido para ustedes y para mí. Entonces me di a la tarea de estudiarlo y lo estamos seccionando. Espero que en 2 partes quede, pero si hay una tercera no importa. Lo importante de todo esto es que quede claro qué es lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Vamos a poner esto en sus manos. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque podemos venir y correr hacia ti, Señor. Y tú tienes siempre tus brazos extendidos, Señor, para abrazarnos, Señor. Enséñanos de tu palabra, Señor. Enséñanos a ser cada día más como tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana presentamos delante de ti, Señor, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Instrúyenos, Señor. Que no sea yo hablando en mi carne, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a la vida de las personas que nos ven, que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, por favor. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Te voy a pedir de favor que tengas a la mano papel y pluma para que anotes. Voy a nombrarte varios versículos para que tú los testifiques que están en tu Biblia. Que no esté yo hablando sin que tú los estudies. Usa tu Biblia, aprende a usarla. Que el Señor te ministre. Este es el libro de enseñanza. Este es. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí nos habla de la armadura de Dios, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 6 puntos claves de la armadura de Dios, los cuales, anótalos por favor,
son el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Pero antes de describir cada uno de ellos, tenemos que ir desglosando el capítulo 6 a partir del versículo 10 de Efesios, como que para qué. Debemos de entender por qué nos debemos de vestir de esa manera. ¿Por qué el apóstol Pablo describe en 6 palabras cómo debemos de portar nuestra vestimenta? Es una vestimenta no física, es una vestimenta espiritual. Oye, pero ¿por qué espiritual? Ahorita lo vamos a enseñar y vamos a aprender juntos. Primeramente, quiero que comprendas algo. Una vez que salimos de muerte a vida, es decir, que testificamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados quedan muertos, quedan enterrados. Cuando una persona muere, pongámoslo así de ejemplo, la persona no queda ahí, como que ya se murió y ahí la dejamos 50 años y se queda así hasta que vemos cómo se la comen los gusanos. No, es enterrada. De esa misma forma son nuestros pecados. Cuando venimos al Señor y le reconocemos, el Señor dice, tus pecados son enterrados. Ya no los vuelves a ver. A Él ya se le olvidaron nuestros pecados. ¿Y qué sucede? Entramos a vida en Cristo. Es la misma forma con la que ejemplificamos esta parte de la muerte y de la vida. Constantemente estamos en una guerra espiritual. Cuando tú te peleas con alguien en la calle o cuando alguien se incomoda, se te cerraron en el auto, te humillaron, lo que sea. La palabra de Dios dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, espiritualmente no lo vemos, pero está sucediendo una guerra invisible para nuestros ojos, pero visibles para los ojos del Señor. Y debemos de salir todos los días, porque todos los días la enfrentamos. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, nos enseña cuál es el equipo con el que vamos a enfrentar esa guerra espiritual que no vemos, pero que está ahí. En el 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahorita vamos a ver cuáles son las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es de hombre a hombre. No me estoy peleando directamente con mi vecino que estacionó el auto en mi cochera. No me estoy peleando directamente con mi jefe. Físicamente estamos, pero hay una lucha, hay una guerra espiritual. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un equipo, está catalogado por diferentes miembros satánicos, obviamente. Y aquí nos los menciona. ¿Te has puesto alguna vez a pensar? Él no actúa solo. Él tiene, dice, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales.
de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es su función de ellos? Hacerte tropezar, hacerme tropezar, derribar el nombre de Dios, al cual ya fuimos salvos, al cual testificamos que es un Dios que vive y que existe. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que no estamos librados a enfrentar esas guerras. Pero en Él y con Él tenemos la victoria. Por eso nos recalca y nos dice, oye, pero espérame, es que yo ya soy cristiano, a mí ya nada me va, qué bueno que estés convencido de que eres cristiano. Pero el Señor nos dice aquí, te vas a enfrentar a guerras, la carne es débil, tienes que fortalecerte en mí, tienes que ir todos los días delante del Señor, tienes que calzarte, usar tu escudo, tu yelmo, que los seis elementos que utiliza el apóstol Pablo para enseñarnos cuáles son los que vamos a describir uno a uno. ¿Qué significa cada uno? Pero no podemos ir a la guerra sin saber con quién nos vamos a enfrentar. En las cosas de derecho, en las cosas de las leyes, cuando alguien viene ante un abogado y le dice, no le dice, mañana nos vemos en los tribunales. El abogado tiene que saber, pues, a qué se va a enfrentar, cuál es la demanda, para que la estudie y a través de los artículos, a través de las leyes, saber qué va a contestar. No de repente se va a parar en los tribunales y no va a saber si es un juicio penal, un juicio mercantil, un juicio civil. Tiene que estar enterado con quién se va a enfrentar para poder ganar. Y en el caso de la palabra de Dios no es la excepción. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues aquí el Señor está siendo muy claro. Te vas a enfrentar a huestes espirituales de maldad. Te estás enfrentando a miembros, colaboradores de Satanás. Así de fácil. A muchas personas les da miedo hablar del diablo. A muchas personas les da miedo hablar de Satanás, pero existe. Y es el que nos quiere ver hundidos, nos quiere ver deshechos. Pero Él sabe que el poder que llevamos dentro, que es el Espíritu Santo, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y a ti y a mí nos quiere hacer regresar, que tengamos un retroceso, para que no salgamos de nuestro círculo vicioso del cual el Señor ya nos sacó. Amén. Pablo presenta 6 artículos necesarios donde Dios equipa a sus hijos para resistir y triunfar sobre los ataques de Satanás. Fortaleceos en el Señor. Estar seguros. En Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo me va a fortalecer? De rodillas, pidiéndole al Señor, Señor, en este día encomiendo mi vida, encomiendo mi familia, encomiendo mi trabajo, encomiendo mis guerras espirituales, encomiendo a mi jefe en el trabajo, a mis compañeros de escuela. Que todo lo que vaya yo a enfrentar, el Señor ya lo sabe. Dame sabiduría y dame inteligencia para actuar. A eso se refiere Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Cristo, no, estamos débiles. Estamos débiles. En 2 de Timoteo 2:1 dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre nos manda a esforzarnos. Pero es que son las 6 de la mañana, 7 de la mañana y quiero estar dormido. El Señor nos dice, esfuérzate, esfuérzate. Léelo, 2 de Timoteo 2:6. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ponte de rodillas, ponte de rodillas. Esto nos va a llevar, quiero irlo desglosando poco a poco para que lo vayamos entendiendo. Amén. Debemos entender y creer
que el poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado por medio de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Es decir, pasamos de muerte a vida. Satanás lo sabe. Satanás sabe que tú ya estás en vida, que tú ya estás en Cristo. Satanás no pelea por los que ya están de él, por aquellos que están muertos. A eso los deja que sigan fornicando, a eso los deja que sigan robando. Eso no les importa porque están dentro del equipo de Satanás. Pero tú y yo somos de Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Testificamos al Dios que vive. Amén. El creyente se enfrenta a la tentación. Satanás siempre te va a poner, mira qué mujer tan guapa. No, tu esposa ya tiene lonja. No, tu esposo es un panzón. Satanás te va a poner la tentación, porque sabe lo que la carne le gusta. Satanás te va a llevar a que vayas hacia los deseos de la carne. El Señor nos guía a través del Espíritu. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu, de la llenura del Espíritu de Dios, todos los días. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de leer las Escrituras, a través de meditar, a través de estudiar las Escrituras. Ese va a ser nuestro único medio de fortaleza. Nuestro medio para vencer es el Espíritu de Dios. ¿Qué tanto estás lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué tanto comes de la palabra de Dios? Todos los días necesitamos comer para alimentar el cuerpo, para que tenga fuerza. Todos los días necesitamos descansar para que el cuerpo se restablezca al día siguiente. Lo mismo pasa en el Espíritu. Todos los días tenemos que ir a comer de la palabra de Dios para estar fortalecidos en el Espíritu. Acompáñame a Romanos 5. Romanos 5, 18, por favor, al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de uno fue Adán, en la caída del hombre. Por la transgresión de uno vino el pecado a nosotros, nos alcanzó. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién nos justificó? Cristo en la cruz. Cristo pagó por ti y por mí. Recordarás en la enseñanza anterior cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo. Ahí pagó. Por uno entró el pecado, que fue Adán. Pero por uno también fuimos justificados. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, estamos hablando de Adán ahí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos por justos. Hoy tú y yo somos justos por uno, que fue Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Mediante quién? Jesucristo. La gracia abundó para nosotros. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Entonces todo eso lo ve Satanás. Dice, ya es un hijo de Dios, pues a ese voy a hacer caer, voy a hacer que el nombre de Dios sea caído. Esa es su meta. Su meta es que a través de nuestras acciones manchemos el nombre de nuestro Dios. Entonces menos personas se acercarán a Él, porque dirán, mira, si siendo hijo de Dios, ve cómo se comporta. Esa es la meta de Satanás. Testificar que Dios no existe, mas nosotros en vida testificamos de que Dios existe en nuestras vidas. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos transmite la idea
de permanencia e indica que la armadura debería de ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Vestíos de la armadura de Dios. Nosotros cuando nos levantamos lo primero que hacemos es vestirnos, obviamente orar, darle gracias a Dios, pero ya hablándolo, ¿qué haces? Te quitas la pijama, te metes a bañar, te vistes, buscas tu ropa, qué ropa vas a usar el día de hoy, pero todos los días no salimos al desnudo. Lo mismo nos dice el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios, con la cual vas a poder apagar los dardos del enemigo. Todos los dardos de Satanás que te aviente, todas las tentaciones, aquí es una promesa que nos da, con la armadura de Dios los vas a apagar. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. A todas horas estamos siendo atacados. A veces desde tu misma casa, a veces con tu mismo esposo, con tu misma esposa. Ya estamos siendo atacados. Porque no hubo esa comunión con Dios. Nuestra lucha siempre en Cristo va a ser para subir de escalón, para ir subiendo, Pero debemos de saber cómo hacerlo conforme a la palabra de Dios. No en tu carne, no en mi carne, porque en tu carne y en mi carne somos arrebatados para hablar. Abrimos la boca y dañamos y lastimamos. O a veces usamos el cuerpo para lastimar. Eso es lo que no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, déjame las cosas, yo las voy a resolver. Humildad, humildad. Ahora vamos a hablar acerca de las acechanzas que nos habla la misma Biblia en Efesios. Contra las acechanzas de Satanás. ¿Qué son las acechanzas? Satanás está maquinando qué va a hacer de tu vida, cómo te la va a estropear, cómo va a dañarte a ti para que tú dañes a tu familia, para que tú dañes a tus amigos, para que tú dañes, para que tú lastimes. Él está maquinando tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Lo usa a través de la astucia, el engaño, tretas y métodos está maquinando, está haciendo cosas que van a dañar, que van a lastimar. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por huestes de demonios. Con la palabra acechanza se incluyen todos los pecados. Él te quiere hacer pecar. Él te quiere hacer pecar con prácticas inmorales. Puede ser a través de inmoralidad sexual, como lo mencioné hace un rato, como ejemplo de decir, mira, tu esposo está muy flaco, o tu esposo está muy gordo, él ya no sirve para nada, o tu esposa está enferma, o tu esposo está enfermo. Él te va a meter esas ideas si tú no tienes la armadura de Dios. Y cuando pase Julia por delante de ti, que tiene 90, 60, 90, vas a decir, sí es cierto, está re bonita, y mi esposa ya no, y te cierra el ojo, ahí vas. Eso es lo que va a utilizar Satanás. O en la escuela, oye, prueba esto, con esto que tú pruebes, no hombre, te vas a sentir en las nubes, y vas a comprar el mundo, y ahí vas y lo pruebas. Las drogas, el alcohol. Oye, ¿no tienes dinero? Y se acerca alguien y te dice, oye, pues, si quieres yo te puedo apoyar, pero pues no sé, si tú quisieras. No es algo nuevo, no te espantes, no es algo nuevo, es algo que vivimos. Satanás vive en el mundo, anda haciendo tropezar a la gente, anda en el mundo. No te espantes, ay, es cristiano y está tratando estos temas. Es algo que tú vives y que yo vivo. Y que no podemos tapar el sol con un dedo.
Eso pasa en las oficinas, eso pasa en la escuela, eso pasa dentro de los matrimonios, en las familias y muchas cosas más que seguramente en este momento se vienen en tu mente. Esas son las acechanzas de Satanás, esa inmoralidad, teología falsa. Cuando te empiezan a enseñar como la enseñanza anterior, que la sangre de Cristo, y empiezan a modificar la palabra de Dios y a decir cosas que no vienen aquí. Y ahí vas, no, pues sí, ¿sabes por qué? Porque te están alimentando tu ego, porque te están alimentando tu alma. Y aquí lo que debemos de alimentar es el Espíritu de Dios. ¿Y quién lo va a alimentar? El Espíritu Santo. Esforzaos, y te dice la palabra en 2 de Timoteo, esforzaos, hijitos, hijitos. Tienes que levantarte, tienes que estudiar, tienes que leer la palabra de Dios. Él se va a encargar de ponernos el pie como trampas y como atractivos del mundo. Los atractivos del mundo. Y no me refiero a que vayas y veas un buen paisaje, no, no, no. Lo que le atrae a la carne, lo que le gusta a la carne. ¿Quién es el diablo? Diablo, la palabra diablo significa adversario. ¿Te acuerdas que hace un momento hablamos acerca de con quién vamos a tener la guerra? O que te puse el ejemplo del abogado. Bueno, pues espiritualmente la guerra la vas a tener con el mismo Satanás, con el mismo diablo, con sus huestes, que significa diablo adversario. Y eso lo podemos ver en las escrituras. Las escrituras se refieren a él como el querubín grande, en Ezequiel 28:14. Anótalo para que lo estudies. Ah, ¿de dónde lo sacaste? De la Biblia lo saqué. Estudia estos versículos que te voy a dar. Príncipe de los demonios, Lucas 11:15. El Dios del siglo, 2 de Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. No me lo estoy sacando de la manga, te estoy invitando a que los anotes para que los estudies. Ahí viene y habla del diablo. ¿La Biblia habla del diablo? Sí, habla del diablo, desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque nuestros ataques, ya lo dije hace un momento, la palabra nos está enseñando. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes. Contra el mismo diablo te estás enfrentando cada que sales de tu casa, cada que despiertas, él ya está maquinando con qué te va a hacer tropezar. Pero el Señor nos dice, ponte la armadura con la que tú vas a vencer. Amén, amén. La Biblia enseña que el diablo se opone a todo sentido a la obra de Dios. Zacarías 3:1. Pervierte la palabra de Dios siempre que puede. Mateo 4:6. Y lo vemos que el mismo Jesús fue tentado. El mismo Jesús fue tentado cuando le dice, arrójate, arrójate. Y acuérdate que mandará a sus ángeles y te sostendrán. Pero ¿qué dijo el mismo Jesús? Que Jehová te reprenda. Él usó la palabra de Dios. Satanás usó la palabra de Dios para que Jesús cayera. Pero Jesús traía la armadura. Y así como eso, lo podemos ver en diferentes partes del Evangelio, como lo menciona, que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. Él estorba y obstaculiza al siervo de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Entorpece la propagación del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Tiende trampas a los justos. Primera de Timoteo 3:7. Y mantiene al mundo sometido en su poder. Primera de Juan 5:19. Lucha. Tenemos lucha. ¿Qué es lucha? Satanás usa los trucos, usa los engaños cuando ataca. Perversidades sexuales, ocultismo y adoración al diablo. Siempre ha querido estar en el lugar de Dios desde un principio. Por eso fue arrojado del cielo, porque quería ocupar un lugar que no le corresponde.
Pues de la misma forma, en tu vida y en mi vida, Satanás no le corresponde, no tiene ese lugar. Quiere que ocupar en tu corazón el lugar que Dios hoy ocupa. Pero no se lo vamos a permitir. Es más, cuando recibimos a Cristo, Él ya habita aquí en nosotros. Y Satanás lo sabe, Solo quiere avergonzar el nombre de Dios. Pero aquí nos vemos, acompáñame a Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Qué dice? Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hoy le pertenecemos a Jesucristo. Hoy le pertenecemos a Jesucristo. Ahí fueron nuestros delitos, ahí fueron nuestros pecados. Y Satanás, el acusador, el adversario, quiere recordarnos que no han sido perdonados. ¿Pero qué crees? Que Cristo ya nos perdonó y lo tienes que creer, lo tienes que entender. Si vuelves y traes a la memoria tus pecados anteriores, ay, no, pues sí, soy un adúltero. Ay, pues sí, fui un ratero. Ay, no, pues sí. Al Señor ya se le olvidó. Al que no se le olvida es a Satanás y te lo trata de recordar en tu mente porque es su tierra fértil, donde aquí te va a atacar en tu cerebro. ¿Te acuerdas, Pepe, quién eras tú hace 2 años? ¿Te acuerdas hace 20, hace 15, hace 50? Ay, sí es cierto. Ay, entonces no me puedo acercar. No, el Señor nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía. Y tenemos que creerle que Él ya reina en nuestro corazón, que Él ya nos rescató, que Él ya pagó en la cruz. Amén. En 1 de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. A Él están sujetos. A Él están sujetos. Y bueno, mis hermanos, esta es la primera parte de la armadura de Dios. Teníamos que estudiarlo y dejar claro contra quién nos vamos a enfrentar, contra quién nos estamos enfrentando. Amén. ¿Y qué necesitamos hoy? Bueno, pues hoy necesitamos 6 cosas. La primera es el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada, que son las que vamos a estudiar en la siguiente parte, la armadura de Dios, parte 2. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos proteges y tú nos guardas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Ponemos delante de ti este día, Señor. Te pedimos que tú nos guardes en el hueco de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú por primera vez quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que entres a mi corazón y a mi vida como mi único Dios, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y allá cuando se pase lista, Señor, ahí quiero estar, Señor, alabando tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a preparar la siguiente clase y recuerda, estúdialo. Amén. Que Dios te bendiga.